honorables y distinguidos miembros de la mesa principal, dominicanas y dominicanos. Lo primero que se me ocurre es agradecer la invitación a este acto, que sería más que formalidad que se impone en este caso, obviar el hecho de que al verlos aquí congregados, se me ocurre que está viva, ardiente, no la dominicanidad de hoy, sino la dominicanidad de siempre, la dominicanidad de nuestros ancestros. Yo debo confesar, por mi condición de guardia, pero además de cibaeño, que yo me vi precisado antes de venir de echarle manos, como decimos por allá, a la cordura, a mi disciplina militar, producto de mi vida militar, pero sobre todo a una sensatez que no debemos tener. Y digo ello porque he repetido en múltiples ocasiones en los medios de comunicación que debido a la gran pasión que tengo y el orgullo de ser dominicano, que es de lo único que yo estoy realmente orgulloso, yo soy fundamentalista. Por eso le decía el trabajo de acondicionarme para venir aquí y no decir una de esas groserías tan cibaeñas propias de la cultura nacional. Sin embargo, agregar que el tema de hoy es el tema de mi vida útil, mucho antes de la sentencia, y quiero plotear mis consideraciones, precisamente darle seguimiento a mis consideraciones en este conversatorio, en base a mi experiencia, a la experiencia de más de 3 décadas de servicio incondicional a la nación bajo el hábito del uniforme. Y ante todo, entonces, venir esa disculpa que tampoco viene al caso, y la disculpa debe hacerla el poeta, ni siquiera el guardia, ni el técnico en seguridad, y es citar, aquí en la presencia de Manuel Núñez, poeta también, los versos de Nassim Hikmet, un gran poeta turco, que él decía a propósito de estas cosas, que él amaba profundamente a su patria. Amo profundamente a mi patria y no sé qué haría si me privaran de esos sentimientos. Esa es la disculpa fundamental, de mi fundamentalismo. Bueno, entonces no podemos defender una cosa que no conocemos en su justo lugar. Y ese justo lugar a que me voy a referir tiene que ver con el motivo principal del problema que anima la seguridad y la defensa nacional, y es la frontera. Y lo primero que se me ocurre citar es un hecho del que yo siempre corrijo, porque se habló ahora de violación de la Constitución, y cuando yo dije eso siendo ministro de las Fuerzas Armadas, que por cierto provocó la renuncia de un ministro, de otro ministro, con el que me vi enfrentado, eso no se rimaba con la condición de lo que establece la Constitución, que los militares en servicio activo no deben nunca deliberar, porque es oportuno saber, y más en este tema, que los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Entonces el problema de la seguridad y la defensa nacional no es un problema militar, lo es en el plano táctico, pero en el plano estratégico es un problema fundamentalmente político y que atañe a la voluntad política. Yo siempre estuve en desacuerdo, y gracias a la confianza que tenía, se lo decía, con una cosa que repetía mucho mi comandante en jefe de entonces, que él hablaba de un famoso matrimonio sin divorcio. Y yo le decía, todos los matrimonios, desgraciadamente, tienen la posibilidad de divorciarse.
Y lo que nos ha divorciado a nosotros no es solamente la historia con el pueblo de Haití, es las agresiones permanentes desde tiempos inmemoriales que han hecho los haitianos con el pueblo dominicano. La primera circunstancia que yo quiero citar aquí es precisamente la que le había dicho. Se hizo unas acusaciones de corrupción en la frontera y de violación de los derechos humanos en mi gestión. En muchos casos era verdad. Y entonces, intervenido por la prensa, yo dije simplemente que el Estado dominicano sentía vergüenza de ejercer la soberanía nacional, cosa insólita e inaudita. Ya ustedes saben lo que provocó eso, porque había sido también el Estado incapaz de articular una política migratoria y de una política fronteriza. Desgraciadamente, hasta el caso de la sentencia, no habíamos tenido una articulación de esa política y estamos todavía esperando que el Estado dominicano articule esa política y que sea en base a lo que justifica la soberanía, que es el interés nacional, los intereses nacionales. Bueno, y esto tiene una historia que ustedes deben conocer, y no estoy violando ningún secreto militar, no estoy, porque es procedimental. Miren, no como secretario, y eso se habló en los medios de comunicación, recuerdo que doña Consuelo le dedicó varios programas, se hablaba del Plan Éxodo. Yo era entonces director de operaciones del Ejército Nacional. Realmente cuando me llegó a mí el Plan Éxodo, yo comprendí inmediatamente, no solamente que era un adefesio, sino que era nocivo totalmente a la soberanía nacional y a la territorialidad. ¿Qué pretendía el Plan Éxodo? Crear una serie de campos de concentración en territorio dominicano que podían ser plausibles por esos traidores que ustedes mencionan, que son traidores de verdad. De entonces causar zonas donde nuestra soberanía se perdiera en esos mismos campos de concentración. Entonces nosotros elaboramos con un grupo de oficiales en el que debo mencionar, no mencionaré a los otros, que eran entonces mis subalternos, al actual ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez. Trabajamos en el Plan Gavión. El Plan Gavión era contención de cualquier flujo migratorio ilegal. Eso suponía un problema del uso de letalidad de las armas, porque déjenme decirle algo, el soldado, fíjense que en todas partes del mundo la frontera la cuidan la gendarmería, cosa que no pasa aquí porque no existe esa cuarta fuerza. Y los soldados no están entrenados para motines y para ese tipo de tareas fronterizas. Entonces nosotros iniciamos un hecho interesante que fue dividir la gradualidad de la defensa nacional. En primera línea entonces pusimos soldados del ejército, que deben ustedes reflexionar que el ejército recibió ese mandato hace más de 170 años, y con todos sus defectos hay que reconocer que la frontera está ahí, en el mismo sitio donde la dejaron nuestros padres. La frontera está ahí custodiada por el ejército, en varias y con varios modelos. Bueno, pero entonces, las unidades de combate nosotros las pusimos en segunda línea. Y la segunda línea, trácenla, en lo que es Asua hacia Mao. Ahí deben estar las unidades de combate. Y la avanzada, la fuerza de cobertura, y le estoy hablando de detalles militares que quizás ustedes no entiendan bien, deben ser una especie de gendarmería. Después se creó como ministro lo que fue la quinta región militar, que era la región fronteriza, para dotar de medios, algunos de ellos sofisticados,
esa primera línea de defensa. Y otra cosa muy importante, que era la rotación de todo el personal, que todo el militar de todas partes del país, en sus unidades, se rotara en la frontera, para que conociera la frontera. Y además, para que no tuviera tiempo de afianzarse en el territorio y en la maña, y entonces acudir al macuteo, porque eso tiene su tiempo y su contacto. Bueno, eso comenzó a funcionar, pero tenían mucha validez mis palabras aquellas, de que sin la voluntad política, los militares tienen que actuar en la frontera de forma intuitiva. No hay una política que los guíe. Es como dejarle el problema a los guardias, ¿verdad? Sobre todo porque los guardias tienen el gran problema de que no pueden hablar, ¿verdad? Ni pueden quejarse mucho tampoco. Y entonces la realidad fronteriza desde el punto de vista militar es dura. Bueno, pero se creó también el instituto después en mi gestión, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y Geopolítica, con ese solo fin, para que se comprendiera la naturaleza de la frontera, porque nuestra frontera, y esto hay que decirlo también porque mucha gente no lo sabe, junto con México, nosotros somos de los pocos países en América Latina que tuvimos problemas fronterizos muy serios y graves y militares desde antes de ser Estado. Entonces, para citarle solo un botón y no extenderme con mi inclinación historicista, debo decirle lo que fue la gran guerra colonial, intercolonial, de finales del siglo XVIII, que fue un conflicto internacional porque participaron tropas de Francia, tropas de Puerto Rico, españolas de Puerto Rico, de Cuba y de otras islas, y donde se destacó, que son nombres también que han caído en el anonimato, pero que son los padres de la causa que ustedes defienden desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, hay que mencionar, que nadie lo conoce, al brigadier Aslor. El brigadier Aslor, si los muertos salen, va a salir en esa línea fronteriza, en los desvelos que hizo el general Aslor. Pero también tenemos el caso de Joaquín García y el caso de Sánchez Ramírez, del brigadier Sánchez Ramírez, que participó, oigan bien, en esa guerra intercolonial, apoyó a los revolucionarios haitianos y después, como siempre, lo traicionaron. Esos mismos líderes haitianos, lo traicionó, entre otros, Viazó, ¿verdad? Y entonces prácticamente quedó lanzado lo que fue después la revolución de Juan Sánchez Ramírez. Abreviando, y no hablando de circunstancias, yo tengo que decir cosas que hay que hacer. Por ejemplo, saludar, como lo ha saludado el pueblo dominicano, porque es una mentira vil que el país está dividido entre dominicanos y los que no apoyan la asistencia. No es verdad. Eso no es verdad. Eso es mediático. Mediático. Y con un grupo de comunicaciones muy específico. Si usted ve los números, y si una cosa me ha enseñado a mí, mi afición por la historia, es que no hay un tema que cohesione más el pueblo dominicano que el tema haitiano, desde tiempos inmemoriales. Hay un hecho importante a propósito de la presencia del profesor Euclides Gutiérrez aquí, que también lo ha manipulado, y hasta literariamente. Miren, no solamente vamos a hablar de lo pretérito que fue el caso de la guerra de independencia que duró 17 años y 4 invasiones haitianas. Vamos a hablar mucho más cerca. Vamos a hablar del conflicto y fíjense lo que pasó. Y es un problema, lo que les voy a decir, que tenemos que plantearnos, y con eso voy a cerrar, el caso de lo que pasó en el norte de la República cuando el primer gobierno efímero de Horacio Vázquez. Hubo una dificultad ahí, él designó al general Ramón Cáceres para que se fuera a la frontera. ¿Usted sabe lo que pasó? Que el país entero, sin convocatoria, se fue a la frontera con las armas que tenían a defender la soberanía nacional.
Miren lo que pasó, y es lo que yo me refiero con en el gobierno del general Moncáceres, el famoso incidente del río Pedernales. Ese mocano ilustre movilizó el ejército a Pedernales y estuvimos a punto de ir a una guerra y los haitianos se echaron para atrás. Pero debo mencionar que es lo que se ha manipulado. El caso del profesor Bosch, el más reciente, se han basado en excúsenme la grosería, en un jodido cuento ahí de un haitiano brillante desde el punto de vista literario, maestro Gautier, pero resulta que en la contemporaneidad el único que ha movilizado las Fuerzas Armadas, las unidades de artillería, las unidades de blindados y el ejército, bajo el mando de coroneles brillantes que son hoy héroes nacionales como el coronel Fernández Domínguez, fue un señor que fue presidente de la República, padre de la Constitución del 63, un gran líder liberal que se llamó Juan Bosch. Los estados, naciones, y a mí me gusta mucho Manuel Núñez, la figura de Rudolf Helen, fisiócrata, uno de los padres de la geopolítica, que él decía que la frontera es la epidermis del Estado. Y como pasa con la piel en nosotros, ahí se reflejan nuestras enfermedades. Y lo que se ha reflejado en esa frontera, lo que se refleja en esa frontera, es la desidia, la indiferencia, la irresponsabilidad de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido. La solución, podríamos tirar línea de acuerdo a los organizadores de este evento, mi amigo el doctor Castillo Pantaleón, que me invitó. Yo quería decir una cosa, hay ya momentos que no se puede, y yo lo he dicho muchas veces, yo saludo la actitud del presidente, y qué dominicano no la saludaría. Pero esa postura debió ser, y excúseme por criticón, debió ser hace 3 meses, por lo menos. En el momento de las conclusiones quiero decirle varias cosas. A manera, sí, varios tips. Primero, las Fuerzas Armadas Dominicanas, su prioridad debe ser la frontera. Debe ser la frontera. Y marcar esa prioridad emanada de la voluntad política del gobierno debe estar marcada no solamente en hombres, sino en medios, en recursos de inteligencia y en condiciones de vida para los hombres que cuidan la soberanía nacional. Yo no sé qué se está esperando para que la Policía Nacional, quizás, yo no lo sé, haya creado hace tiempo una unidad que se ocupe de la labor policial en los mal llamados guetos que hay haitianos en la República Dominicana. Como ocurre en todas partes del mundo, inclusive con nosotros. Hay una gran cantidad, quizá la minoría que tiene más policía en el estado de Nueva York, es la dominicana, fíjense, y están debidamente organizados. En nuestro caso, esa unidad se impone, mientras las Fuerzas Armadas deben estar, no lo sé, sumidas en una labor de inteligencia importante en esas concentraciones de población haitiana. Yo quiero terminar, debo agregar también la depuración. Lo que es arriba, como dicen los herméticos, es abajo. Hay que evitar a toda costa que tengamos filtraciones en nuestros organismos castrenses y policiales de haitianos ilegales. Yo quiero terminar, comencé con un poema, quiero terminar con otros versos. Antes
El contenido con el que yo termino el prólogo de Manuel Núñez del Ocaso de la Nación Dominicana. Él tuvo la distinción de invitarme a hacer el prólogo, un amigo muy viejo, y entonces yo tuve el atrevimiento de aceptarlo, porque yo era un coronel activo entonces en esa oportunidad. Y la reflexión final es esta: pensar que el pueblo haitiano, que Haití es un peligro militar, desde el punto de vista clásico de la República Dominicana, eso es un disparate. Ese es el país más pobre del hemisferio occidental. Ahora, en base a eso, pensar que Haití es la amenaza más grande que se le han planteado jamás al Estado dominicano es un error que podemos pagar muy caro. Pero no todo está perdido. Ustedes están aquí en el día de hoy y solamente me resta poner en ese fervor que demuestran ustedes la palabra del poeta, de Miguel Torga, poeta portugués, que dijo que la patria es un pedazo de suelo defendido. Muchas gracias.